que ese momento no había otra situación. Por eso es que se empieza el trabajo de establecer si quería adecuarse a este instituto de imputado colaborador. Lo primero que se hace es decirle, mire, esto no lo podemos hacer sin un abogado defensor. Es un requerimiento legal de que usted tenga un asesoramiento legal. Y así se le transmite, y así lo conocimos en esta audiencia, y se le hizo saber. Es más, ni siquiera se le ofertó un abogado especial, un defensor oficial de la jurisdicción. No, el que ella quisiese, y esto quedó demostrado. Ella eligió uno que ya conocía y con el que tenía una vinculación directa de este orden de acción. El doctor Gubilla, que presta servicio justamente en la provincia de Mendoza. Se le dice de que lo llame, le explique la situación, que le ponga en conocimiento, y después el Ministerio Público llamó al doctor Gubilla, se le explicó los alcances, él le dio un asesoramiento a la señora Ríos, y la señora Ríos se incorporó al Instituto del Imputado Colaborador. Eso se grabó, eso está debidamente establecido y se abrió un incidente. Este Ministerio Público está concretamente contrañido a no contar qué pasó, qué dijo, ni qué expresó en ese acto. ¿Por qué? Porque después, cuando se pretendió homologar ese acuerdo ante el juez, la señora Ríos cambió de abogado defensor y el doctor Patti nos hizo conocer que no tenía interés ya de participar como imputado colaborador, por lo que no le interesaba homologar ese acuerdo. Esto quedó debidamente registrado en el legajo y en el ex-100 porque la audiencia se había fijado y momentos antes de establecer esa audiencia se suspendió porque no había acuerdo, por lo que me voy a eximir de manifestar las expresiones posteriores que hizo. Lo único que hago mención de que eso sucedió porque acá se quiso confundir de que las manifestaciones espontáneas estaban en el ámbito del imputado colaborador. No, las manifestaciones espontáneas surgieron en esa situación de intervención, y lo del imputado colaborador fue con posterioridad. Se le preguntó si había hablado de manera pública, el gendarme nos contó, ella le dijo que tenía un abogado defensor, entonces le dijo, poné en alta voz hasta que yo sepa que el abogado defensor te atiende, después se retiró a un lugar, Fayá nos dijo lo mismo, que se retiró, que él no llegó a escuchar qué es lo que decía concretamente. La señora Recabarre nos contó de que cuando ella volvió de esa comunicación le dijo que su abogado le había aconsejado justamente manifestar. Pero si alguna duda cabe sobre cómo fue ese manejo, basta ver la declaración de la señora Ríos. Nunca negó esta situación. La señora Ríos dijo, sí, yo me sentí en un shock, me sentí impactada, dice, y lo mencioné al Rengo Aguilera concretamente porque como él ya estaba preso por la causa de este tipo de cosas, entendía de que para él no tenía inconveniente. Pero en realidad, así nos dijo en su declaración, a mí me contrató otra persona y trato de no identificarla porque me reservo esa situación para el orden de la determinación. Esto podría, en principio, tener un viso de que hay una contradicción entre sus afirmaciones. Ahora, en un paréntesis y un párrafo aparte, merece saber si esas declaraciones espontáneas, vuelvo a reiterar, no incorporadas en el imputado colaborador, porque eso quedó frustrado en un incidente que no tuvo homologación y que nosotros no estamos habilitados a traer el juicio, sino las expresiones anteriores de la causante sí pueden tener un valor procesal, un valor de verificación.
Sobre esa situación se fue construyendo distintos fallos jurisprudenciales y ante eso la Corte Suprema de Justicia trató de zanjar y fijar una pauta concreta de cuándo esa espontaneidad o esos dichos de los causantes no tenía, sobre todo por la tensión de que se le prohibía a la Fuerza de Seguridad preguntar e indagar a los sujetos y que esas respuestas o esos datos sean como consecuencia de un actuar o de un irregular por parte de la fuerza o de un actuar que pudiese tener un orden de acción. Y así es como se construyó la doctrina de que se llama Cabral, Agustín, que es justamente una causa de contrabando, en donde la Corte planteó de que en el acta se debía registrar, y si bien ya nuestro código ha deformalizado y no le ha dado tanto valor probatorio al acta, sino sobre todo a los testigos y a la forma de expresión, pero en ese entonces, y bajo el código anterior, dijo que en el acta se debía consignar todo lo que diga el personal. ¿Por qué? Porque la misión de la Fuerza de Seguridad era, con los testigos, registrar todo lo que se veía por su sentido, volcaron el acta de manera tal que el órgano jurisdiccional, el juez, cuando analice, trate de poder reproducir la totalidad de esa situación. Y eso tenía que tener un grado de coherencia o logicidad entre lo que se escribía, lo que declaraba el personal y lo que veían los testigos y lo que decía el imputado. Esa logicidad estaba dada justamente en la credibilidad de esas manifestaciones, porque posiblemente por algún interés se cambiase y debía estar un análisis crítico de esa situación en todo el contexto y ver quién de todos se maneja con mayor fidelidad sobre los sucesos y si había alguna orden de acción. Pero esto no lo brindó de manera amplia, sino que concretamente dijo de que en el caso Cabral, que la mera comunicación de un dato no se podía descartar en el orden investigativo. Ese dato aportado en ese momento resultaba valioso, la posicionaba justamente al imputado, era la evacuación de cita que nosotros conocíamos como el código anterior, era el momento oportuno para que se advierta su participación procesal. Pero ese aporte de datos, que no podía ser descartado por la fuerza investigativa en la investigación criminal, debía tener, ellos le plantearon una fuente independiente. Debía tratar de no ser abordado con injerencia del orden de seguridad y incorporados al proceso con la mayor transparencia posible, con el resto de los elementos, con el testimonio del personal preventor, su coincidencia con los testigos, su coincidencia con la escenografía y con la logicidad de los sucesos. A partir de allí se empezó a establecer distintas pautas o distintas restricciones a este fallo. Y así es como aparece el fallo Jambay, justamente de Jorge Rubén, sobre infracción de la ley 23.737, y Minaglia, que es Mauro Omer, también de la ley 23.737. En ejes principales responden a la teoría del caso Cabral, pero empiezan a tener circunstancias diferenciadas que se tenían en este orden. Cabral se vuelca tanto en Minaglia como en Jambay, y se le agregan circunstancias. En Jambay, justamente lo que primero se plantea es que era un suceso en donde se detiene un sujeto que supuestamente iba a comprar estupefacientes, se llama Schiattini, y él da y dice dónde había comprado, entonces en función de esa información se hace el allanamiento y justamente había tenido una situación. ¿Qué es lo que dice Jambay? Y lo traigo a colación porque es casi lo que vamos a tener que analizar acá. En Jambay dice que cuando declara justamente el imputado, lo que hace es desdecirse de lo que concretamente había dicho.
Él dice que no dijo eso y que habría sido inducido por la fuerza de seguridad. Allí, en Zambay, se analiza el contexto. Concretamente, Zambay, cuando hace esas expresiones espontáneas, la hace a las 4 de la mañana, en un vehículo justamente de la fuerza de seguridad, ya separado del momento del procedimiento. Lo que dice el tribunal es: analicemos el contexto, dónde se dio, cuál es la eficacia de este desistimiento que también se produce en Minaglia, y empieza a construir cuáles serían los requisitos para que eso siga siendo espontáneo, válido y útil en el proceso, y qué es lo que no debía surgir. Si no podía acreditar dónde se había hecho, a qué hora se había hecho y en presencia de quién, ese desistimiento de esas expresiones posiblemente entraban en crisis y perdían fuerza en esa acción. Entonces, lo que dijo, bueno, ¿qué es lo que se debe acreditar para que esto siga siendo espontáneo, útil y como un indicio procesal para incorporar como prueba en la etapa de juicio? Dice, debíamos plantear de que no se hizo bajo coacción. Acreditar de que el ámbito en donde se aplicó no fue solitario con la fuerza de seguridad, se manifestó en un orden público, no existe el riesgo ni la sospecha de que fuera producto de apremios ilegales. Y así expresamente lo dice: nosotros no podemos permitir que una declaración espontánea tenga la sospecha de que haya sido consecuencia de una acción violenta, física o intelectual respecto del sujeto. Esa es la premisa que termina construyendo Minaglia y Zambay, y estableciendo distintos parámetros. Verifiquemos si el médico, cuando lo comprobó, de allí surge la idea de que la fuerza de seguridad traten inmediatamente de llevarlo a un médico, tratar de quitar esa sospecha de que ese médico tiene una complicidad, una coparticipación con el lugar. En algunos casos nos han contado de que se busca justamente un tercero desinteresado. ¿Para qué? Para que aquel momento secreto o esa confesión íntima entre el imputado y el integrante de la Fuerza de Seguridad tenga un viso de credibilidad de que tuvo espontaneidad y que fue producto de su decisión. Nada de eso ocurre acá. Por el contrario, tenemos totalmente acreditado que la espontaneidad fue en un lugar público, en presencia de testigos, un día hábil, al mediodía, a la vista del público, con personas ajenas, por lo que no existe ninguna probabilidad de que esas expresiones hayan sido inducidas, exigidas o concretamente obligadas por parte de la Fuerza de Seguridad. Todo lo que se fue acreditando, por lo que el fallo Cabral termina siendo de aplicación, y entiendo de que estas manifestaciones son lógicas y útiles para la investigación y fueron obtenidas dentro del marco legal sin ninguna violación a ninguna garantía constitucional. Pero si quedaba alguna duda de que esto era espontáneo, fue los actos posteriores que se realizaron a esta circunstancia, porque cada una de las cosas que dijo espontáneamente al momento la señora Ríos se comprobaron. Es decir, no es que se dijo y solo eso se tuvo en cuenta. Yo les contaba recién que en el Código Procesal, cuando se habla de el imputado colaborador, si bien él no es un imputado colaborador, pero a los fines de establecerle la máxima exigencia legal y de requisitos dentro de un marco de legalidad, vamos a aplicar todos los tamices que exigen para un imputado colaborador de espontaneidad. Dice especialmente en el artículo 208 de que cuando un juez vaya a hacer la sentencia, ¿basta con lo que dijo el imputado colaborador? No.
no es suficiente, no puede ser prueba única, sino que esos dichos deben tener un contexto, una determinación. Dice, para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación entre las tales manifestaciones y las restantes pruebas que dan sustento a la condena. Por lo que nos imponía una verificación, una fiscalización de la credibilidad de esos dichos, de esa espontaneidad por parte de Ríos. Y así fue como se solicitó la debida autorización para allanar no solo el domicilio de Ríos en Mendoza, sino el domicilio que ella había consignado como el lugar donde debía establecer. Hasta ese momento no teníamos ninguna persona, ningún nombre, ningún lugar, solamente un papelito que decía que en ese domicilio debía proceder a realizar la entrega. Y también la celda del señor Daniel Aguilera, quien estaba preso en la unidad federal, como ella misma lo había establecido, eso se comprobó, y tenía la celda número 33. Entonces, se comprobó esa situación y con la habilitación judicial se procedieron a hacer dichas diligencias. Esas diligencias se ejecutaron al día siguiente del procedimiento, el día 2 de agosto, y cuando hicimos la verificación sobre el allanamiento a Río, convocamos en esta audiencia al personal que había participado en la acción. También planteamos justamente al civil, al testigo civil incorporado. Esta época de pandemia nos ha hecho restringir la cantidad de testigos civiles a los fines de ser adecuado con el orden del aislamiento exigido por parte del Estado Nacional, por lo que se ha dado una instrucción de que en vez de 2 testigos se trate de reducir a 1 para evitar justamente esa proliferación de contagio y la contaminación general. Acá vino el alférez Alejandro Valentín Condorí, que intervino en ese procedimiento y nos manifestó de que cuando llegaron a ese allanamiento, evidentemente los padres de la señora Ríos ya estaban al tanto de todo esto porque recuerden que ella misma nos contó de que cuando habló con su abogado le dijo avisarle a mis padres porque tenía una preocupación de la pequeña, por lo que no existe una duda sobre alguna filtración, sino que resulta lógico que los padres estuvieran al tanto de que llegaba el procedimiento porque los pasos previos que así lo manifestaron los gendarmes era una consecuencia lógica de que ellos lo subieran. Y él nos planteó concretamente de que en un momento en el donde estaban con el padre de la señora Ríos, él le habría manifestado de que en realidad estaban asustados, que él tenía miedo de que su hija saliera a la calle, de que concretamente lo hacía. Un término muy coincidente con la espontaneidad. Ella, cuando planteó de que esto era de Aguilera y que ella le habían dado instrucciones, dijo, estoy amenazada, tengo mucho miedo de esta situación. Si bien esto luego fue indagado y contraexaminado, el testigo civil Ochoa dijo que si bien él lo vio al padre de la señora Ríos como triste, quebrado, pero que no sabía mucho, pero que sabía mucho cómo lo que le había pasado a su hija, pero que no llegaba a entender no escuchó esas expresiones que manifestó el subalférez Condorí. Yo me voy a eximir de analizar la declaración testimonial del señor Ríos, esencialmente en este juicio, porque no solo le comprendían las generales de la ley, sino que la participación y su incorporación podía poner cualquier cosa que dijera en riesgo la situación procesal o agravar la condición de su hija o ponerla en una situación de riesgo que ya se venía denunciando desde el primer momento. Pero hasta ese momento, en ese momento se secuestraron celulares,
que pertenecían a los padres, se secuestraron el celular correspondiente a su hermano, que luego se sometió a análisis, que si bien no se pudo establecer un cuadro probatorio, al parecer todo seguía dentro del marco de esa declaración de espontaneidad, no había una situación que se negara. Realmente se comprobó por parte del señor Ríos de que el hijo que tenía su hija pertenecía o era de la pareja, de su expareja, Daniela Aguilera, que daba un cuadro de situación. Pero se hizo el segundo allanamiento, es decir, aquel domicilio en donde figuraba justamente en el papelito que estaba en la cartera. Y allí vamos reforzando la credibilidad de la espontaneidad. Porque nos contaron los gendarmes, acá vino Buera, el alférez Buera, el cabo principal Ariés González, esencialmente, y aún Mauricio Pablo de Rigo. Lo primero que nos contaron Buera y González es que la casa era como que estaba al fondo, tenía un portón, golpearon el portón, no escucharon, entonces tuvieron que saltar, y cuando saltaron vieron que de la casa o de la casilla surgía una pareja, y que en ese momento en el patio se le hizo conocer cuál era el motivo, se identificaron cuál era el motivo. Ustedes van a ver las fotos en donde se ve justamente ese domicilio, se ve a la persona, se ve al testigo que participa, y allí él nos cuenta de que la señorita Quiroga, Rocío Quiroga, se manifiesta, es decir, encuentran a una pareja, esa pareja lo identifican al masculino como Mauricio Pablo de Rigo y a la mujer como Rocío Quiroga, y la mujer espontáneamente dice: ya sé por qué vinieron, yo acepté recibir esa encomienda, tengo problemas económicos, lo hice por una cuestión económica. Específicamente, Buera nos dijo la señora: sé por qué se viene el allanamiento, lo había hecho por algo económico, porque tenía un orden de acción. Si bien nosotros no lo pudimos encontrar al testigo civil, pero allí se ve que existió, estuvo, está en la fotografía, está la descripción, el croquis del domicilio. Tuvimos como testigo justamente a la que figuraba como pareja en ese domicilio. ¿Por qué? Porque ese señor, una vez identificado y determinado cuál era su función en la casa y cuál era la relación que tenía con la señora Quiroga, y atento a las expresiones de la señora Quiroga de que ella había sido, fue sacado del ámbito de la contención de este proceso penal. Por lo que vino normalmente a esto, y cuando se le preguntó, ¿escuchó a la señora Quiroga decir eso? Dice: no, porque justo nos separaron, cada uno estaba en su lado. Pero cuando se le preguntó si había escuchado, le habían leído el acta final donde consignaban que la señora Quiroga había dicho de que ella se había prestado por esto algo económico, dijo que sí lo había escuchado. Se le preguntó si la señora Quiroga había cuestionado eso, dijo que no, y que concretamente se había filmado. Lo que ya da la pauta de que ese papelito que de manera espontánea había hecho mención y la había identificado la señora Ríos, tiene un grado de ratificación con un contexto y una prueba posterior. A eso debemos sumar de que justamente se hizo el allanamiento en la celda del señor Aguilera. Justamente acá hemos tenido la participación de los testigos de todo el procedimiento. Nosotros, la experiencia que tiene el tribunal, sabe de que dentro de la unidad carcelaria, a su vez hay subunidades de distribución, hay personal que se encarga de ser celador en el pabellón, miembros que se encargan de la visita, de la contención social, del orden laboral. Pero existe como una unidad de seguridad, que ellos le llaman seguridad y contralor, que vendría a ser como el orden operativo policial interno,
que se encarga de las requisas, las revisiones y todo lo demás. En ese orden, ese grupo, Gajero, Barroso, González, Castrillo, prestaron declaración acá, algunos con la categoría de ayudante, otra con la categoría de adjuntor, pero todos integrantes de esta unidad especial que tiene en función de que habían recibido la orden judicial, porque todo esto se hizo con habilitación judicial, la orden judicial de proceder a la requisa de la celda, concretamente del señor Aguilera. En esa celda lo que se hace es establecer justamente la verificación de qué elementos se puede encontrar. Nos contó más o menos que esa era una celda compartida con otro interno, nos describieron un poco cómo era la celda y lo que nos plantearon esencialmente era el que a nosotros nos interesa en este proceso, es el objeto del secuestro. Nos dieron dos elementos trascendentes, lo vimos en las fotografías, justamente del allanamiento, que eran una cantidad de papeles y elementos colectados en esa celda y sobre todo un celular que tenía un grado de ocultamiento que nos plantearon. Uno de ellos nos dijo de que creía que lo habían retirado del colchón, pero que él no había sido. Luego, concretamente, el señor Mauro Barroso, que fue el que encontró el celular, dijo, no, yo lo encontré, estaba debajo de la mesa, adherido con una cinta adhesiva, y me pude dar cuenta porque tenía un cable que salía y estaba a modo de cargador. Un cable que, como vemos en la fotografía, un cable hechizo que no tiene enchufe, sino que concretamente tiene los cables pelados en el orden de la interceptación. Ese celular, en principio, al ser una celda compartida, pareciese que podríamos tener la duda de a quién correspondía, pero cuando se hizo el análisis, lo que quiero certificar que a ese momento se vuelve a ratificar la espontaneidad de la señora Ríos. Ya le damos otro valor y otro contexto. Ella decía que las instrucciones las recibía de celular de un interno, lo cual es muy poco creíble en función y muy creíble a la vez. Muy poco creíble en el orden reglamentario, porque no está habilitado el celular en el uso del interno. Los mismos personal intervinientes nos dijeron que era un elemento no autorizado, que estaba fuera del marco real. Muy creíble, atento, la experiencia que tiene el tribunal de este desmanejo interno que posiblemente existan en los pabellones de las cárceles de nuestro país sobre esta orden de acción y pertenencia de elementos. Hasta hace poco encontramos a uno que tuvo una tentativa de homicidio a su pareja con un cuchillo afilado que llegó al orden de la visita. Pero lo cierto es que nuevamente nos da un marco de credibilidad de esta espontaneidad. Hay una certificación de que es muy probable, es concreto, de que ella recibiera las instrucciones por parte de su expareja por vía de celular y que ese día, lo que nos decía Recabarren, sonaba y sonaba el celular y ella dijo, me llama mi pareja, ese es mi pareja que quiere saber, era factible, era posible porque él contaba con el medio suficiente como para hacerlo. Evidentemente en la práctica interna del orden carcelario se cambia de chip de manera constante a los fines de no tener un orden de verificación. Y una de las hojas que se secuestran en ese lugar habla de cambiar de chip, habla de droga, pero no termina siendo una prueba contundente del señor Aguilera en función de que él ya estaba preso por una causa similar, si bien en los papeles hay como una planilla de costos, números, que corresponderían a distintas personas y a distintos números telefónicos. Pero con posterioridad y para darle ya
un plano total de veracidad, esa espontaneidad que estableció la señora Ríos, se hizo la pericia de ese celular. En la pericia de ese celular, lo que se pudo apreciar es que en el periodo inmediatamente anterior a había comunicaciones de mensaje entre el señor Quiroga y la señora Ríos. Vuelve a ratificar ese orden de acción. Había un intercambio de comunicaciones. Es más, nos dice Jaljal, el oficial Jaljal, que cuando hace esa verificación no solo hay una relación directa de mensaje entre Aguilera y Ríos en esa época, sino que ambos tienen un número de teléfono de contacto que hace de intermediario, es decir, que ambos llaman a un número de teléfono que es común para los dos. Nos da un elemento más para ese orden de credibilidad y eficiencia del dato aportado, pero se sigue indagando sobre ese teléfono. ¿Y quién tenía registrado? Adviértase de que Aguilera no la tenía agendada a Río, sino tenía el número, por lo que con el número pudieron sacar la intercomunicación. Pero sí estaba agendada como Emilce Rocío Quiroga, la mujer del domicilio en donde se debía entregar la droga. No era un triángulo desconocido. Tenían también un tercer número de contacto en el que se vinculaban, y así lo sostuvo Jaljal en este orden de realización. Planteado lo siguiente, quiero significar cómo fueron los hechos, cuáles son los elementos probatorios que este Ministerio Público conformó traer a esta situación, y me voy a eximir de analizar la condición de cada uno, pero sí voy a agregar un elemento más que da a la certificación de lo que decía la señora Ríos. Cuando se hace el pedido de informe del señor Aguilera de sus antecedentes penales, el señor Aguilera, como bueno ya lo hemos expresado, él tiene una causa por el artículo 5º, inciso C de la ley 23737 del Tribunal Oral de Mendoza, en donde se le impuso una condena de 12 años de prisión y por la que él en este momento está intervenido. Pero a su vez tiene innumerables causas de violencia familiar, de violencia de género, sobre todo sobre el orden en algunos fueron unificados, otros fueron dados de caducidad y en algunos supuestos fueron descalificados. Pero la mayoría son por concurso ideal con lesiones dolosas calificadas. Y llama la atención especialmente una donde describe su comportamiento respecto de una de ellas, donde dice justamente dentro del pedido de informe el tipo de lesiones que habría sufrido esa mujer, donde establece moretones, equimosis rojiza de 4 o 5 centímetros, submandibular derecho, escoriaciones lineales, ruptura del labio, escoriaciones redondeadas, externa izquierda, corta. Podía tener miedo, se sentía amenazada. Este dato nos da cuenta de que ella, si bien no denunció ninguna violencia concreta en todo este proceso sobre su persona, ella sí lo que puso en conocimiento en el momento es de que estaba asustada, se sentía amenazada, coincidentemente un poco con lo que escuchó Condoré de su padre, de que estaba asustada porque él sabía dónde andaba
y le mandaban un celular, lo cual ella sentía de que estaba siendo controlada. Plantea esta circunstancia y antes este nuevo código nos ha permitido tener dos momentos de análisis. Primero un análisis de responsabilidad y participación del hecho y luego un análisis para ver cuál es la pena adecuada y el grado de culpabilidad, donde debemos analizar su grado de vulnerabilidad, su posibilidad de su orden de sometimiento que pudiese tener o aún su sensación de disminución o de direccionamiento o de amedrentamiento respecto de su expareja o pareja de la señora Río, a los fines de establecer el grado de culpabilidad. Pero lo cierto es que en esta etapa nos permite establecer si es que participó del hecho, cuál fue su grado de intervención y si los otros sujetos así lo hicieron. Creo que quedó claro de que ella participó del hecho aún antes de sus declaraciones espontáneas, para que esa encomienda pueda iniciar su camino y tener su destino en Mendoza. Ella ya aportó sus elementos personales y su compromiso para hacerlo. Si no lo aportó ella, lo aportó alguien que podía direccionar y dirigirla a que retirara esa encomienda. Sus expresiones fueron debidamente comprobadas. Hay una maniobra y una organización. Una persona es la encargada de enviar, otra es la persona de recepcionar. En la jerga de la droga, esa droga que ha tenido ese movimiento, esa tensión de transporte, debe tener un enfriamiento, un lugar en donde permanezca hasta tanto se establezca la decisión o la disposición. Fue comprobado de que ese domicilio existía, se había encargado oportunamente de establecer de que lo debía recepcionar, cuidar hasta tanto apareciese la persona que iba a trabajar. Cada uno de ellos, y en especial Río, planteó de que se debía ir reportando a un tal Junior que no pudo ser identificado a través de la investigación, pero que forma parte del resto del proceso. Lo cierto que la participación de la señora Río ha quedado debidamente acreditada, su orden de intervención y su aporte a la materia de este crimen. El análisis sobre la condición de la señora Quiroga fue oportunamente realizado antes de este proceso y ella se encuentra sometida a una suspensión de juicio a prueba, justamente haciendo un orden de verificación. Y la participación del señor Aguilera también ha quedado plenamente acreditada. No solo existe en contra de ella, en contra de él, una expresión directa de la señora Ríos como responsable, propietario del tóxico, sino que existe una acreditación plena de que esa situación existió y que él fue quien dirigió la maniobra, quien manifestó. Él es, adviértase que la señora Ríos, cuando se hace el análisis de su celular, no tiene el teléfono incorporado de la señora Quiroga, que es el domicilio donde se iba a enfriar la droga. El que sí lo tiene es el señor Aguilera. Él la tiene en cuestión de mil. Esto nos da la pauta de que quien distribuía, adjudicaba las tareas, tenía el orden de la planificación, era justamente el señor Daniel Aguilera, que tiene ese orden de acción. A los fines de establecer el grado de participación, inicialmente se ha trabajado cuál es la participación que se tiene en este proceso. Por eso es que yo le decía, la única vez que se entendió de que había una tentativa en el delito de transporte, que se entiende que el delito de transporte no admite la tentativa porque se consuma casi fugazmente con el mero traslado de ese tóxico, aunque sea pequeño, porque no exige el resultado de que llegue a su final. Acá nosotros tenemos el trayecto se hizo entre Tartagal
y Cabeza del Buey, y vuestras señorías conocen la distancia que se hizo, y se hizo de manera idónea, se utilizó un instrumento concreto, y quien lo llevaba adelante hacía un transporte ciego, que era esta empresa que había sido contratada. Quienes habían dispuesto y habían impulsado la acción lo hacían como autores mediatos dentro de este orden de acción, si bien ellos no estaban concretamente en una ejecución directa, tenían una autoría, y podríamos entender dentro del grado de participación que establece Roxin, que esta autoría podría tener una distancia sobre el hecho, porque en realidad estaba más direccionada a la planificación. Esa autoría y esa participación estuvo presente desde el momento del despacho de la encomienda en Tartagal. Allí ya se había coordinado los lugares, las personas que le iban a recibir, el lugar de enfriamiento, y todo direccionado y planificado por el señor Aguilera. Por todo ello, entendió este Ministerio Público de que correspondía achacarle responsabilidad penal porque sabían y comprendían la acción en la que iban a desplegar. La señora Ríos, de siempre, aún cuando hizo este cambio de versión de que en realidad lo mencionó a Aguilera solamente porque él ya tenía un problema con la ley y no lo iba a afectar, y que en realidad fue contratada por otro sujeto, aún a pesar de eso, ella siempre tuvo conciencia de que lo que estaba yendo a buscar, adviértase que iba a cobrar un monto importante, según lo que nos dijo, por ir a retirar una encomienda, lo que da la pauta de que no solo estaba en pleno conocimiento, sino que el contexto le daba cuenta de retirar una encomienda que proviene de la frontera, que no la quiere retirar nadie, que tiene que aportar sus datos, que tiene que hacer ese orden de acción y que para eso le pagan. Hay una representación concreta de que está interviniendo en un orden de acción de narcotráfico, sino con un dolo directo, por lo menos con un dolo eventual. Planteada esta situación, entendió este Ministerio Público de que la calificación más adecuada a esta circunstancia está dada del delito de transporte de estupefacientes previsto y penado en el artículo 5º, inciso C de la ley de 23737. ¿Por qué? Porque lo que se pretendió es trasladar droga de un lugar a otro, y para eso se ha utilizado las herramientas útiles y posibles dentro de ese orden de ejecución. También, una vez comprendida la figura básica, entendemos que concurren circunstancias que agravan esa conducta, que están comprendidas en el artículo 11 del citado texto legal. Porque se pudo acreditar en esta audiencia de que hubo una distribución de tareas, que hubo la participación de más de 3 personas, de 3 personas mínimo, y mucho más de manera organizada, donde a una le correspondía conseguir la droga, despacharla de Tartagal. Evidentemente no podemos adjudicarle de que la ingresó, pero sí está debidamente acreditado de que Ochoa despachó la encomienda, se preocupó sobre su verificación, sobre su orden de acción. Ríos estaba en la recepción, Quiroga estaba en el enfriamiento, Aguilera en el orden de la planificación, por lo que ha quedado planteado de que el aporte que hicieron cada uno de los causantes, y en especial los 2 traídos a este juicio, fue un aporte en un sistema, en un orden de planificación y en una distribución de tareas y roles específicos a cada uno correspondiéndole. Por eso es que también entendemos que le cabe la responsabilidad a la señora Ríos como al señor Aguilera de su grado de participación, no solo la pena del delito de transporte, sino con el agravante del artículo 11, inciso C, por el número de personas intervinientes.
En este me voy a permitir hacer un párrafo. Si bien la jurisprudencia ya dejó claro de que no importa cuál sea el grado de participación de los integrantes de este tipo de organizaciones, aún la participación secundaria de cada uno de ellos permite reconstruir el grado de intervención de 3 personas organizadas, sino que también he entendido de que si en un proceso se acredita la intervención y la participación, por más que no esté sometido a derecho, se debe tener en cuenta esta distribución de roles, siempre y cuando quede claro qué tarea le correspondía a cada uno de los sucesos y se pueda acreditar de manera eficiente su intervención en el intercrimen. ¿Por qué? Porque la misma norma ha establecido de que el tipo de participación que tuviese ese sujeto, aún si esa participación pudiese establecerse aún de un modo secundario, también contribuye a este elemento o a constituir los elementos necesarios para el agravante del artículo 11, inciso C. Por todo ello, este Ministerio Público entiende que ha quedado aprobado en esta audiencia no solo la participación de la señora Ríos en el hecho, sino también la intervención del señor Aguilera, y que eso se ha hecho en un marco de organización con distintos pasos a los fines de ejecutar este transporte de estupefacientes. Como dije, se reivindica mucho este código porque muchas veces para hacer una captación sobre las situaciones individuales de las personas se ha forzado los tipos penales. Entonces, para buscar la pena, lo que ha entendido este código es analicemos primero el grado de responsabilidad, si le corresponde estar la participación, y cualquier cosa, si queremos trabajar sobre la pena, sobre el valor de ese aporte, sobre el orden de la participación, se deberá hacer en el momento de la mensura del orden punitivo. No corresponde en esta acción justamente para no contaminar una adecuación correcta del orden de la calificación legal de cada uno del grado de participación, vicio al que por ahí se entendía que había ingresado el orden judicial o la función judicial de tratar de adecuar la calificación para que tenga coherencia con el orden penal. Lo que dice es, bueno, analicemos el grado técnico de participación, su inclusión en un tipo, la tipicidad de la conducta, si esa acción tiene una relevancia suficiente, si ha creado el riesgo necesario para ser captado por el derecho penal, y con posterioridad si adecuar el grado de culpabilidad como nos exige la Constitución, tenga una verificación en el tipo de pena, la calidad de pena y en la cantidad de manera individual a cada uno de los sujetos. Por lo que, dejando esa situación para ser analizada en la segunda etapa, si es que el tribunal considera de que hay un grado de responsabilidad como lo exige o lo pide, lo peticiona este Ministerio Público respecto a la señora Ríos y el señor Aguilera, entiendo de que eso se debe tratar en la otra etapa y ratifica que se declare responsable como autores mediatos tanto a la señora Ríos, Belinda Lourdes Ríos, como al señor Daniel Orlando Aguilera por el delito previsto y penado en el artículo 5º, inciso C y 11, inciso C de la ley 23.737, constitutivos del delito de transporte agravado por el número de personas intervinientes. Nada más, señora jueza. Bien, vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Cuál de los defensores va a continuar con el alegato? Doctora Beñero, doctor Patti. Buenos días. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con empezar con nuestros alegatos luego del cuarto intermedio. Bien, hacemos así entonces, en 10 minutos nos constituimos de nuevo. Doctor. Sí, yo le voy a pedir autorización para retirarme un momento. Va a quedar el auxiliar fiscal a cargo de la escucha
justamente los alegatos de las otras partes. Perfecto. Justamente, como le había mencionado en la audiencia pasada, tengo el evento respecto de México, lo único que confundí la hora, es decir, si bien era las 9 de la mañana, pero la nueva mañana de ellos, lo cual significa que es a las 11 de acá. Entonces, perfecto, es solamente un momento y yo reintegraría para continuar. No obstante, el Ministerio bien, Público queda queda el doctor representado por el auxiliar fiscal, el doctor Mirabella. Bien, bárbaro. Queda constancia, hacemos el cuarto intermedio. Muchas gracias.